La palabra del Señor. Y estamos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Nos quedamos ahí, donde Pablo estaba enfrentando a los corintios por aquella acusación que sus enemigos le habían hecho, aquellos falsos hermanos que se habían introducido a escondidas, se habían introducido en la congregación de Corinto y que le estaban acusando de indecisión y de que esa indecisión era señal de que Pablo andaba en la carne, de que no se podía confiar en él, ¿verdad? Pero Pablo aclara justamente que no es así. Vamos a leer el versículo 17, dice: así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Según la carne. Esta frase, que en el original es katasarka, según la carne, katasarka, en griego, es frecuente en la epístola. Aparece en diferentes lugares de esta misma epístola y también en otras epístolas del apóstol Pablo. Él va a hablar mucho de este tema, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 16, ahí dice Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos katasarka, según la carne, ¿ok? Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dice. En el capítulo 10 de esta misma carta, versículos 2 y 3, él vuelve a hablar de la carne. Dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, había algunos en Corinto que le estaban acusando de esto, ¿no? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Entienden esta frase, verdad? Estamos en la carne, pero no somos carnales. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a aquellos que le estaban acusando de que él andaba en la carne. Por tanto, esta expresión él la va a usar frecuentemente, ¿no? Nosotros, como leemos, él aclara realmente que él no está andando en la carne, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 4. Pablo está hablando ahí de la justificación del creyente, Romanos 8:4, y dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Saben? Se espera que el creyente actúe no en la carne, sino en el Espíritu. Que el creyente ande en el Espíritu y no en la carne, ¿ok? Y este tema él va a estar muy presente en todas sus epístolas. Ahora, cabría preguntarnos: ¿había demostrado el apóstol Pablo su consagración a Dios? ¿O todavía la tenía que demostrar? ¿Había demostrado Pablo su consagración al ministerio? ¿O los corintios tenían derecho a dudar de su sinceridad, de su consagración? ¿Era un hombre interesado, Pablo? Realmente, por lo que vemos del testimonio del apóstol Pablo, que da no solamente él mismo en sus epístolas, sino, por ejemplo, el testimonio que da el historiador Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que nos habla del apóstol Pablo desde su conversión casi hasta el final de su vida, ¿no? Y por el testimonio que tenemos de Lucas, de Pedro y de otros hermanos, vemos que el apóstol Pablo era una persona absolutamente confiable, como se espera que debe serlo un siervo de Dios. Amén. Una persona confiable, una persona que anda en el Espíritu y no en la carne. Aunque todos estamos en la carne, no militamos según la carne, no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu, obedeciendo la voz de Dios y no la de los deseos de nuestro propio
corazón. Eso significa andar en el espíritu o andar en la carne, ¿verdad? Porque en Gálatas, capítulo 5 creo que es, a partir del versículo 16, el apóstol Pablo va a abundar hablando sobre este tema, ¿no? Y el otro día alguien me preguntaba, pues, bueno, ¿qué es andar en la carne, ¿no? Y decía, dijo uno que andar en la carne era andar sin arrepentimiento, ¿no? Y otro decía que el cristiano no puede andar en la carne, que el cristiano solo puede andar en el espíritu. Pero ¿a quién se le escriben las epístolas? ¿A los creyentes o a los inconversos? A los creyentes. Y si se les escribe a los creyentes, ¿por qué se les dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Si no pueden andar en la carne, ¿para qué decirle eso, no? Justamente porque los creyentes también, si nos despistamos, podemos acabar andando en la carne. Por eso es tan importante que nosotros siempre chequemos nuestra relación personal con Dios. Que nos paremos de vez en cuando y meditemos, como dice la Escritura, en nuestros caminos. ¿Estoy andando en la carne o estoy andando en el espíritu? ¿Lo que pienso, lo pienso en la carne o lo pienso en el espíritu? ¿Lo que hablo, lo hablo en la carne o en el espíritu? ¿Lo que hago, lo hago en la carne o lo hago en el espíritu? Si no nos checamos, podemos estar andando en la carne y no darnos ni cuenta. Y pretender que como somos cristianos, oiga, yo soy cristiano, yo ando en el espíritu. Pero a lo mejor no es así. ¿Cómo podemos saber realmente si alguien está andando o no en la carne o en el espíritu? A ver, alguien que me ayude, que me diga cómo podemos comprobarlo. Por el testimonio. Por su modo de vivir. ¿Y cómo sabemos cuál es el modo de vivir correcto? Claro. Por eso dice que debemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Así que ante la duda, ante cualquier duda, es mejor ir a las Escrituras y ver, a ver qué es lo que Dios dice de este asunto. Entonces, si lo que Dios dice coincide con lo que yo estoy haciendo, oiga, pues bien. Pero si lo que Dios dice no coincide con lo que yo estoy haciendo, es que yo no estoy andando en el espíritu, estoy andando en la carne, por muy cristiano que yo sea. Por eso es muy importante que todo lo que vamos a hablar, a hacer, incluso lo que vamos a pensar, chequemos si realmente viene del espíritu o viene del corazón engañoso. Porque ustedes saben que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y nuestro propio corazón no solamente es capaz de engañar a otros, es capaz también de engañarnos a nosotros mismos. Y hay personas que pueden creer que están haciendo lo que a Dios le agrada cuando realmente no es así. Por eso es muy importante esto. Pablo había demostrado claramente a lo largo de todo su ministerio, de toda su vida, que él era un hombre que andaba en el espíritu, él no estaba andando en la carne. No buscaba su propio beneficio, sino el bien de los demás. Y lo había demostrado sobradamente. Nadie debía dudar de su integridad, porque era una persona realmente íntegra, ¿no? Y mucho menos que nadie los corintios, porque quizás a los corintios Pablo no les cobró por predicarles el evangelio, y estuvo 1 año y medio ministrándole allí y se sostuvo de la ofrenda de otras iglesias, pero no quiso recibir respaldo de la iglesia de Corinto para no ser tropiezo, porque sabía que había ciertos elementos que le estaban juzgando mal y él no quería ser tropiezo para esas personas. Así que por amor a la obra, por amor a Dios y por amor a los hermanos, Pablo fue íntegro en todo. Él no codició ninguna cosa de ellos. Su único afán era el que la gente pudiera conocer la verdad y vivir en la verdad. Así que la última frase que tenemos aquí en el versículo 17, cuando él dice, o lo que pienso hacer lo pienso en la carne, para que haya en mí sí y no. Este sí y no es una cita de las palabras de Jesús que aparecen en dos pasajes diferentes de las Escrituras.
Pablo estaba citando a Cristo, lo que pasa es que como era una cita muy conocida en aquella época, los corintios sabían y solamente con hablar sí y no era necesario dar la cita completa, ¿no? Nosotros ahora cuando citamos las Escrituras decimos porque en el libro tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito y decimos todo lo que está escrito en ese versículo, ¿no? En aquella época la Biblia no estaba dividida por capítulos ni por versículos. Eso se hizo en el siglo XI. Por tanto, no se podía decir en Isaías capítulo 55, versículo 8, Dios dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es decir, como nosotros lo citamos hoy. No. Ellos citaban las Escrituras y a lo mejor no las citaban textualmente. Tomaban el sentido y la citaban de una manera libre, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 5 podemos ver la cita a la que Pablo se está refiriendo aquí. Mateo capítulo 5, versículo 37. Vamos a leerlo desde el 36 por aquello del contexto, que ya saben que a mí me gusta tener siempre en cuenta el contexto. Está hablando de los juramentos, ¿verdad? Y dice el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que tu hablar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No que ahora dices sí, pero después dices no, o cuando has dicho no, dices, bueno, pero ahora sí. No. Oiga, sean claros, sean concisos, sean consecuentes con lo que han dicho. Y si han dicho sí, es sí. Y si han dicho no, es no. Pero no digan ahora sí y después se desdicen. Y donde dije digo, ahora digo Diego. Oiga, no es correcto. No es correcto. Y delante de Dios, nosotros debemos ser conscientes de que Dios es testigo de todas nuestras palabras. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Porque Él siempre está donde nosotros estamos. Y si acordamos algo, debemos respetar lo que hemos acordado. Porque si no lo respetamos, estamos siendo hallados mentirosos. Y dice la Escritura, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Por consiguiente, es muy importante, o algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, es que su hablar sea conforme a lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Que cuando dice sí, sea sí. Y cuando diga no, sea no. No que ahora digo una cosa y después me contradigo. Eso no es correcto. Al menos no desde la perspectiva de Dios. Y el apóstol Pablo en Efesios 5:10 dice que debemos andar comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Santiago también recoge esta cita de Jesús. En Santiago capítulo 5 también lo recoge en el versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juzguéis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación, en condenación, perdón. Pero ¿está clara la palabra o no? O sea, creo que es importante. Es decir, según Santiago, si uno dice una cosa y después se desdice y camina de ese modo de andar, ¿en qué cae? Pues es importante, ¿no cree? Y además es una cita que tenemos en Mateo, la tenemos en Pablo, en 2 Corintios y la tenemos también en Santiago. Se repite 3 veces. O sea que Dios le da importancia a eso. ¿Okay? Y esto es muy importante. Cuando Jesús quería enfatizar algo, dándole importancia, lo decía 2 veces. Decía, de cierto te digo. Y ahí estaba remarcando la importancia que eso tenía. Pero si se repite 3, es que le está dando bastante importancia al tema, ¿no? Y a veces
Hay cuestiones a las que nosotros como personas, porque somos creyentes, somos cristianos, pero somos personas, a veces no le damos importancia. Pero lo que tenemos que plantearnos ¿es importante para Dios? Porque si es importante para Dios, debiera serlo para nosotros. ¿No creen? Amén. Con toda probabilidad, Pablo les había enseñado estas palabras de Jesús y como digo, pues, mediante estas palabras enseñaba a sus discípulos a ser íntegros, a actuar con honestidad. Y como digo, siendo algo conocido, no era necesario dar toda la cita completa, ¿verdad? Porque ellos comprenderían a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Pero algunos corintios le estaban acusando justamente de eso, de no ser íntegro, de no ser honesto. Y por eso, ¿qué hace Pablo? Se defiende. Y se defiende, pues, en los versículos del 18 al 24. Vamos a leerlos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 hasta el final del capítulo, hasta el 24. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Ok? Vamos a leer hasta el versículo 24. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios es Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Interesante, ¿no? Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Los estudiosos estiman o afirman que Pablo aquí está poniendo a Dios por testigo. La fidelidad de Dios. Él se está acogiendo a la fidelidad de Dios porque él lo que ha transmitido a los corintios ha sido palabra de Dios. Así que Pablo se está como juramentando aquí, diciendo que Pablo pone a Dios como ejemplo y testigo de su propio proceder, de sus propias palabras. Es el modo de dar énfasis a su integridad, afirmando que lo que les compartió fue palabra de Dios y que Dios no miente, y por tanto, si Dios es verdad, lo que Él les transmitió es verdad. Y los corintios no deberían dudar de las enseñanzas que Pablo les había transmitido. Por eso dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no ha sido sí y no. Nuestra palabra se refiere a la predicación tanto de Pablo como de Silvano y Timoteo, los colaboradores de Pablo que también predicaron a los corintios. ¿Es fiable la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en que Dios no nos va a engañar? Si yo les digo palabra de Dios, ¿ustedes debieran desconfiar de la palabra de Dios? Y si yo les enseño lo que está escrito en la Escritura, lo que está aquí, ¿deberían desconfiar de mí si les estoy enseñando exactamente lo que está escrito? No debieran, porque no son palabras mías, son palabras de Dios. Es lo que Dios tiene escrito en su palabra, ¿no?
siempre fiel, siempre verdadera y por consiguiente siempre plena de confianza. La palabra de Dios es digna de confianza. Y los ministros de Dios, quienes nos dedicamos a predicar, a exponer y enseñar la palabra de Dios, debiéramos ser fieles a las Escrituras siempre, para que también nuestra palabra sea confiable. La garantía de que yo puedo ser confiable es que les enseño lo que está en las Escrituras. Esa es la garantía. Si yo no les enseñara conforme a las Escrituras, si yo les enseñara como por ejemplo hoy uno de los que me discutían por las redes sociales, me decía, pero si Cristo hubiera muerto por todos, todos se hubieran salvado. Así como dice usted que Cristo murió por todos. Y yo le escribí respondiéndole, yo no le he dicho que Cristo muriera por todos. Le he citado la Escritura que dice que Cristo murió por todos. No son palabras mías, son palabras de Dios. Usted no me está creyendo a mí, no está creyendo a Dios. Si yo le hubiera dicho un pensamiento mío, usted tiene todo el derecho del mundo a contradecirlo. Pero si usted está contradiciendo la palabra de Dios, usted debe dudar de su propia conversión, porque no está creyendo a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, léanlo conmigo, versículo 14 y 15, fue esta escritura que le cité, ¿no? Porque el amor de Cristo, dice ahí, segunda de Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por algunos, ¿no? La palabra es clara. Cuando el apóstol Juan en 1 de Juan 2 dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo podemos decir que Cristo murió solo por los pecados de un grupo de escogidos? Estaríamos mintiendo contra la palabra de Dios. Pablo lo que les está diciendo a los corintios es, yo no les he enseñado de mi propio corazón, les he enseñado la palabra de Dios y Dios es confiable. Por tanto, la palabra que les he dado es palabra confiable. Ustedes deben creer en Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando alguien dice que es siervo de Dios y contradice lo que está escrito en la palabra de Dios, no debe ser creído, no debe ser seguido, debe ser enfrentado con la Escritura. Si algún día, alguna vez, en cualquier momento, ustedes me escuchan enseñarles algo que sea contrario a lo que está escrito en la palabra, ustedes tienen toda la autoridad del mundo para levantar la mano y decirme, pastor, eso no es así, porque la Escritura dice esto, esto y esto. Y ustedes tienen el deber, no solamente el derecho, tienen el deber de llamarme la atención si yo les enseño a ustedes algo que sea contrario a las Escrituras. Es un deber del cristiano defender la verdad, porque es la Iglesia la columna y baluarte de la verdad. Pablo les había enseñado la verdad y los corintios estaban poniendo en duda la palabra de Dios porque algunos habían arrojado sombra de duda sobre el siervo de Dios. No, ahora dice una cosa, después dice otra. ¿Cómo va a ser un siervo de Dios? ¿Cómo vamos a estar seguros de que lo que nos han enseñado es verdad? Cuidado con esos que quieren promocionarse atacando a los siervos de Dios. Cuidado. Los corintios, si confiaban en Dios, tenían que aprender a confiar en Pablo, porque Pablo les había predicado la verdad. Y Pablo tiene otro argumento por el cual él había cambiado sus planes, pero se los va a decir más adelante. Ahora de momento lo que les está diciendo es, Dios es fiel, la palabra que ustedes han recibido es fiel. Y esto es importante que los corintios debían entender, dejar clara su integridad, es lo que está haciendo Pablo.
Versículo 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Amén. De igual manera, ahora está poniendo a Cristo mismo como testimonio de su integridad. El Hijo de Dios ha sido una realidad clara y manifiesta a todos los corintios. Muchos de ellos habían sido transformados por el poder de Cristo. No podían decir que Cristo decía una cosa y hacía otra. No, porque Cristo es real, Cristo es real. El Cristo que Pablo y sus colaboradores predicaron era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. No es un loco que había dicho, he aquí, yo soy el ungido. Así hay muchos ahora, ¿verdad? Cumpliendo la profecía del Señor Jesús que aparece en Mateo capítulo 24, que decía que al final de los tiempos muchos dirán, yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Yo soy el ungido. ¿Quién quiere la unción? Venga a mí. Estos falsos Cristos no pueden ser comparados con el verdadero Cristo. Pablo les había predicado la verdad, al Cristo de verdad. Y ellos mismos habían sido transformados por el poder de Cristo. ¿Cómo podían poner en duda lo que Pablo les había enseñado? Pablo le está dando importancia a su declaración. Ellos son canales. Los siervos somos canales a través de los cuales Dios hace su obra. Lo importante no es el siervo, es Dios y lo que Él hace a través de las personas que Él usa. Desde la perspectiva hebrea es importante la expresión de los tres nombres. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué Pablo utiliza los tres nombres? Cuando habla ahí de él, de Silvano y de Timoteo. ¿No? ¿No recuerdan? ¿Por qué es importante tres? Hubieran sido suficientes dos, pero él pone tres. En hermenéutica enseñamos que el conocimiento del contexto histórico nos ayuda a entender las Escrituras. Y justamente, conociendo el contexto, sabemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enseña que es necesario el testimonio de dos o tres testigos para que sea válido su testimonio. Por el testimonio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 17. Lean conmigo, Deuteronomio capítulo 17. Versículo 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra, dice, por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, un solo testigo no es suficiente para mandar a alguien a la muerte. Pero si hay dos o tres testigos, lo que digan esos dos o tres testigos ya es fiable. ¿Ok? Y esto mismo es lo que Jesús después cita en Mateo capítulo 18, cuando habla de los conflictos entre los creyentes. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 18, a partir del versículo 15, cuando dice ahí, hablando de los conflictos entre los cristianos, porque se dan conflictos entre los cristianos, ¿no? Bueno, aquí no. Dice la palabra ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y ahí ya el testimonio de tres ya es irrevocable.
ya no es una persona que lo dice. Hay 2 o 3 testigos que dicen que esta persona hizo esto, o dice esto, o hace lo otro, ¿no? Ahí 2 o 3 personas confirman un testimonio. Y esto es muy importante, así que Pablo, Silvano y Timoteo son suficientes para afirmar la veracidad de la predicación apostólica, la predicación del apóstol Pablo. Por tanto, volviendo a 2 de Corintios 1:19, Pablo termina este versículo afirmando que Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la personificación de la verdad, como enseña Pablo en Romanos 15:8, nunca quebranta su palabra. Cristo es verdad, porque Jesús es inmutable. ¿Saben lo que significa inmutable? Que no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque Dios ha hecho promesas, amén. Muchas y grandísimas promesas. ¿Es fiable Dios? Una vez más. ¿Podremos confiar en que lo que Él ha prometido lo cumplirá? ¿O será Dios como nosotros que decimos una cosa y hacemos otra? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Pueden aportar alguna evidencia de que Dios es fiable? ¿De que Dios cumple sus promesas? ¿Sí? ¿Cuál? La salida de Egipto. ¿Pueden aportar alguna prueba más reciente? ¿Cómo? ¿Tú misma? Danos una prueba. No. ¿Cómo sabes? ¿Cómo podrías tú dar testimonio de que realmente Dios es fiable y cumple lo que promete? Sí, pero dinos una. A ver, Tilce. Porque yo andaba en la oscuridad y el medio me mostró su camino de luz y ha cambiado mi vida para bien. Siento paz en mi corazón. Uno de los testimonios que yo... Bueno, bien. ¿Alguna promesa cumplida, Jaime? Sí, cuando el Señor dice que yo estoy a la puerta y ya confiar en darle la puerta, estaré con Él, estaré con Él. Y nosotros somos testigos de eso, ¿no? Que Dios está con nosotros siempre, que los americanos están ahí, para trabajar con Él. ¿Podemos testificar de que realmente cuando hemos necesitado a Dios, le hemos tenido? ¿Sí? Porque Dios lo dice así, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Pero cuando le hemos necesitado, ¿le hemos tenido? Cuando hemos clamado a Él, ¿nos ha oído? ¿Y nos ha respondido? Yo creo que cada uno de nosotros podíamos dar muchos testimonios de esto, ¿no? De la fidelidad de Dios real, ¿no? En momentos buenos y en momentos malos. Al principio de nuestra vida cristiana y en nuestros días. No importa cuántos años llevemos, cuanto más testimonios tendremos de la fidelidad de Dios. Cuanto más hayamos vivido en los caminos del Señor, tanto más testimonio vamos a tener, porque realmente Dios es fiel. Y cuanto más lo conocemos, más seguro podemos estar de eso. Dios nos dice una cosa y hace otra. Dios lo que dice, lo cumple. ¿Cuántas veces le fallamos nosotros al Señor? Muchas, ¿verdad? Pero aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y no solo porque así está escrito, sino porque Él se encarga cada día de demostrarlo. ¿O no? El apóstol es testigo de muchas
de las promesas de Dios se estaban cumpliendo en sus días. Se habían cumplido en Cristo y se estaban cumpliendo en los días del apóstol Pablo. Lo mismo que hoy muchas promesas de Dios se están cumpliendo en nuestros días. Y algunos son inconscientes, ignorantes de esta realidad. Pero en nuestros días actualmente se están cumpliendo muchas promesas de Dios. Palabra profética que estaba escrita hace siglos se están cumpliendo en nuestros días. Hoy estamos asistiendo a una apostasía generalizada y podemos ver cómo mucha gente cree estar en los caminos de Dios cuando está en caminos de religión, de fanatismo, en caminos de perversión incluso, porque hay gente que comercia con la fe de las gentes. Hay gente que hace verdaderas burradas en nombre de Dios. Y eso ya estaba profetizado. Y uno puede decir, bueno, pero pastor, apostasía siempre ha habido. Es cierto, siempre ha habido apóstatas. Ya el apóstol Pablo habla de algunos en sus epístolas diciendo, Demas me ha desamparado amando más el mundo. Está hablando de un apóstata, alguien que abandonó la fe y se fue al mundo, amando más los placeres de este mundo. Pero aunque es cierto que apóstatas siempre ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, nunca la apostasía ha sido tan generalizada que los cristianos de todo el mundo están clamando por una iglesia de sana doctrina. Cuando los creyentes dicen, pastor, llevo tantas iglesias visitadas y todas están practicando lo mismo, el negocio de la fe. Y visitan una iglesia y visitan otra y me llaman de Argentina y me escriben de México y me escriben de Miami y de diferentes lugares del mundo y todos me dicen exactamente lo mismo. Pastor, ¿dónde hay iglesias de sana doctrina? Y cuando eso está ocurriendo en nuestros días, se está cumpliendo algo que Dios ya había profetizado que había de suceder. Y esta apostasía era el anticipo, la antesala de los tiempos finales. Así que en nuestros días vamos a ver cosas muy, muy fuertes. Y es importante entender esto. Dios es fiel. Dios es confiable. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Porque Dios cumple realmente lo que ha prometido. Amén. Fíjense que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 10 al 12, fíjense lo que dice. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. ¿Lo tienen? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, es decir, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a aquellos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, el apóstol Pedro está aclarando que aquellos profetas que hablaron de Cristo, investigaron diligentemente para entender acerca de la salvación, para saber qué tiempo y qué persona Dios iba a usar. Y dice, y a esto se les reveló que no para ellos, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, es decir, el Evangelio. Ellos profetizaron el Evangelio y nosotros somos testigos. Es lo que Pedro está diciendo. Somos testigos de que estas cosas han sucedido así. Cristo es el Hijo de Dios y estas cosas en las que anhelan mirar los ángeles sin entenderlas,
Dios nos la ha dado a nosotros por su Espíritu. Miren, Dios es fiel, su palabra es fiel, lo que Él promete se cumple. Y aunque parezca que no es así, aunque todo se ponga en contra, algunos ya están diciendo, y cuando digo algunos, lo triste de este caso no es que sean incrédulos quienes lo digan, sino que son supuestamente pastores quienes dicen que Cristo no va a volver, que no hay que preocuparse de la segunda venida de Cristo, que no hay que esperar el regreso de Jesús, que Jesús ya está entre nosotros en espíritu, que ahora nosotros tenemos que conquistar el mundo para Cristo. Y están retorciendo las Escrituras porque no creen en las promesas de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Estamos ya nosotros en el cielo con el Señor? Pues entonces Cristo no ha vuelto todavía. Y Cristo vendrá. Y no se ha cumplido aquella palabra de que cuando suene la trompeta, habrá un relámpago que llegue desde el oriente hasta el occidente. Dice, y todo ojo le verá. La venida de Cristo no va a ser una venida oculta. Oculta será para el rapto, para el recibimiento de la iglesia. Pero cuando Cristo venga a establecer su reino, no va a venir en oculto. Él va a venir visible y todo ojo le verá. Así está escrito la palabra. Y Cristo asentará sus pies sobre el monte de los olivos y Él se abrirá por la mitad, formando un gran valle. Eso no ha sucedido, por tanto Cristo no ha venido. Y entonces algunos, porque todavía no ha venido, porque ha pasado tiempo desde que Él dijo, volveré, algunos están diciendo, no volverá. Y el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Porque puede que alguno todavía no esté salvo, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios es confiable. Las promesas de Dios son confiables. No debemos poner en duda las palabras de Dios. Todo el Antiguo Testamento apunta justamente a Cristo, en quien se cumplen todas las promesas de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, demuestra que aquellas profecías que había sobre el Mesías se cumplieron en Jesús. Y los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos dieron testimonio diciendo, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Ellos no se inventaron nada. Ellos estuvieron con Cristo, comieron con Cristo, caminaron con Cristo y dieron testimonio de la predicación, de la enseñanza, de la doctrina de Cristo, de su muerte y de su resurrección y de su promesa de que Él iba a volver. Esta es la más clara demostración de que la fe cristiana es única en el mundo. Me refiero al cumplimiento de las promesas de Dios, al cumplimiento de las profecías bíblicas. No hay ninguna religión en el mundo que haya tenido tal respaldo, jamás. Solo la fe cristiana contiene en su libro sagrado, que es la Biblia, profecías que fueron dichas algunas 1000 años antes de que sucedieran, y sucedieron tal como estaban escritas en la Biblia. Otras fueron dichas 2000 años antes de que sucedieran y están sucediendo en nuestros días. La palabra de Dios es única. No hay ningún otro libro religioso al que podamos compararlo con las Sagradas Escrituras, porque es palabra, realmente es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios.
Con esto, Dios demuestra su poder y su autoridad soberana, aún por encima de las naciones. El Imperio Romano no pudo evitar que Cristo naciera. Herodes no pudo evitar que Cristo naciera. Quisieron matarlo antes de tiempo, pero no pudieron conseguir. Cristo murió en el momento oportuno, cuando Él dijo: ahora ha llegado mi hora. Antes fue imposible que los hombres pudieran levantar una mano contra Él. El Evangelio relata un momento en el que una turba encolerizada quiso apedrear al Señor. Y dice la Escritura que aún no había llegado su hora, por lo cual pasó por en medio de ellos. Y aún cuando vinieron a prenderle, cuando Él dijo: yo soy, todos cayeron a tierra. Si le prendieron fue porque se dejó prender, por amor a ti y a mí. Porque Él estaba dispuesto a pagar por nuestros pecados. Él está por encima de los reyes de la tierra. Así que, por eso dice el apóstol Pablo aquí, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Este paralelismo del sí y del amén era usual en aquellos días, entre los que se usaban tanto el griego como el arameo. Ustedes saben que el arameo era el hebreo de aquella época, el hebreo del siglo I, el hebreo que hablaba Jesús y sus discípulos, ¿no? Los que eran judíos. Ahora, ¿qué significa el sí y el amén? Exactamente lo mismo. Así es, sí, así sea, así es. Como Pablo indica, cuando los creyentes dicen amén a las promesas de Dios en Cristo, están glorificando a Dios por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de nosotros. Se refiere a que la predicación le había llegado a los corintios a través de Pablo y de sus discípulos, sus colaboradores. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Aquí, en estos versículos, en el 21 y 22, Pablo va a concluir su defensa de su honestidad, de su fiabilidad, ¿no? Pero observamos también aquí, de alguna manera, en estos dos versículos, incluso la doctrina de la Trinidad, ¿no? Porque ahí habla de Dios, de Cristo, Cristo, Dios y el Espíritu, ¿no? Ahí la tenemos, la Trinidad, en esos dos versículos, ¿no? Dios nos confirma en Cristo, nos unge en Dios y nos sella en el Espíritu, ¿no? Todos estos conceptos que aparecen aquí, sellar, confirmar, arras, que aparece ahí en el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Todos estos son términos legales y términos comerciales, se usaban en el comercio y en la ley, por tanto eran conocidos por las gentes, y Pablo los usa para enseñarles, es decir, para que comprendan bien qué es lo que él les quería decir. Es decir, usa un lenguaje sencillo. Tal como ocurre en nuestros días, Dios es quien crea, quien fortalece, quien sostiene la comunión de los creyentes, que los creyentes mantenemos con Cristo y los unos con los otros. Y la base de esa comunión son las promesas de Dios hecha a su pueblo por medio de su palabra, que es indiscutiblemente válida porque es confiable, como venimos diciendo, ¿no? Hay un pasaje que habla de esto, que es Hebreos capítulo 6. Vamos a verlo, que de a poco vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 17. 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, es decir, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, la base es la promesa de Dios, la palabra de Dios, la fiabilidad de Dios. Cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo en la esperanza que Él nos ha transmitido. Los corintios, lo mismo que Pablo y sus colaboradores, pueden confiar plenamente en las Escrituras. ¿Confía tú en la palabra de Dios? ¿Plenamente? ¿La cree de verdad? Muchas veces me hacen preguntas que no coinciden con esa fe. Pastor, Dios dice esto, pero ¿usted qué me aconseja? Como si yo pudiera aconsejarle algo contrario a lo que Dios dice. Y no crean que son pocos, muchos. Esta misma tarde me llamaba alguien desde México para decirme, pastor, ¿usted qué me aconseja? Yo le pregunté, ¿tú sabes lo que dice la Escritura? Sí, pastor, pero quiero conocer su opinión. Es importante no solamente creer la palabra de Dios, sino aceptar la palabra de Dios. Porque podemos creer que es palabra de Dios, pero nos cuesta aceptarla. Algunos dicen, es que yo no entiendo la Biblia. No, mire, el problema no es que la Biblia no se entienda. El problema, el verdadero problema con la Biblia es que es difícil de aceptar. Porque entenderla, la entienden hasta los niños. El problema es que es difícil de aceptar. Los corintios tenían también ese problema. Las promesas de Dios han asumido forma de garantía certificada, legitimada por Cristo, ¿no? Por eso dice Pablo ahí, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió, pero ¿qué significa eso de ungir? En tiempos del Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos justamente para realizar la labor o el servicio para el que habían sido designados, por lo cual eran ungidos con aceite, que simbolizaba el don del Espíritu Santo, que les capacitaría para desarrollar la labor a la que eran llamados. Y de modo semejante Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, con poder. Fíjense, vamos a ver Isaías 61:1. Esta es la profecía y después vamos a ver el cumplimiento. Isaías 61:1. Fíjense lo que dice ahí la palabra. Dice, el Espíritu del Señor, de Dios el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y este pasaje de las Escrituras tenemos después su cumplimiento en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Dice, vino a Nazaret, y se refiere ¿a quién? A Jesús. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Justamente esta palabra, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, un poquito más adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, vemos la confirmación, porque Hechos 10, versículo 38, vamos a leerlo desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, la unción era como el símbolo de la presencia de Dios sobre esa persona. En su bautismo, cuando él estaba en el río Jordán, dice que el Espíritu Santo, se abrió el cielo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y una voz surgió desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, aquí Él nos está diciendo que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y realmente cuando Él iba haciendo bienes, sanando a las personas, liberando a los endemoniados, era la demostración de que había sido ungido por el poder de Dios. Ahora, puesto que Jesús fue ungido en su bautismo, ¿significa que los creyentes cuando se bautizan reciben igualmente el Espíritu del mismo modo? Hago la pregunta de nuevo. Hemos dicho que Jesús fue ungido en su bautismo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo descendió sobre él y él recibió poder para realizar la labor en su ministerio. ¿Quiere esto decir que los creyentes cuando se bautizan reciben igualmente el Espíritu de modo que podemos afirmar que la unción es equivalente al bautismo? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Hay quienes así lo ven, pero no. El texto en el que se ve a Cristo bautizándose en el Jordán es un texto histórico que nos dice lo que ocurrió allí. Pero si queremos saber cómo recibimos el Espíritu Santo, tenemos Juan capítulo 7, del 37 al 39, donde Jesús, el último y gran día de la fiesta, puesto en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y explica el apóstol Juan diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Es decir, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Cristo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tú recibes la unción cuando crees en Cristo. Recibes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien te unge con poder. Hay algunos por ahí diciendo que tú necesitas, después de nacer de nuevo, necesitas una segunda experiencia para ser bautizado en el Espíritu, para tener poder. Y esto no es, están confundiendo el atún con el betún. Confunden un texto histórico con un texto doctrinal. Son dos cosas diferentes. De ahí es la importancia de aprender los principios de la hermenéutica. Desde hace décadas, los grupos pentecostales pusieron de moda el tema de la unción y enseñaron que solo ciertos líderes tienen la unción, tienen la exclusividad de la unción y que ellos podían dársela a quienes ellos quisieran. Y muchos cristianos y pastores corrieron de un país a otro
de un lugar a otro buscando la unción. Porque ellos decían que la unción está en tal sitio. Y iban a ese lugar a recibir la unción. Y allí había un supuesto ungido que transmitía, que oraba por ellos con imposición de manos. La verdad es otra bien diferente. Si esos pastores conocieran las Escrituras, como es su obligación, no tendrían que viajar tanto buscando la unción. Sabrían que la unción la recibieron cuando nacieron de nuevo, si es que de verdad han nacido de nuevo. Dios unge a su pueblo con el Espíritu Santo cuando creemos. Recibimos al Espíritu y con Él la unción. No necesitamos que nadie nos ponga aceite sobre la cabeza, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, no necesitamos el símbolo, tenemos el original que está dentro de nosotros. Por tanto, 1 de Juan 2, 20 y 27 dice claramente que tenemos la unción. Tenemos la unción. No tenemos que andar detrás de nadie para que nos unja. Tenemos, 1 de Juan 2, 20 y 27, tenemos la unción. Por tanto, no debemos confundir el bautismo en el Espíritu Santo que ocurre cuando creemos con la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. ¿Ok? Por tanto, ya esto lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero lo dejamos aquí hoy porque se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? ¿Hay alguna pregunta? Pues lo dejamos aquí. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra y por su Espíritu. Amén. Porque Él nos ha ungido con el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su amor y por su palabra. Aleluya. Alguien que por favor quiera despedirnos en oración.